la primera vez que llegas a este canal, bienvenido, bienvenida. Te cuento que soy Inés Tornavene, soy psicóloga, health coach especialista en alimentación cetogénica y cocinera y pastelera. Y en este canal vas a encontrar videos teóricos como el de hoy, pero vas a encontrar también muchas recetas de cocina keto y también los domingos, casi todos los domingos, porque a veces lo subo los lunes, el blog semanal donde te cuento lo que comí durante la semana y te comparto un poco de mi estilo de vida cetogénico. Primero te voy a contar cómo descubrí yo que tenía fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia creo que a nivel mundial en estos momentos se realiza y se sigue realizando por absoluto descarte. Por suerte en los últimos años empezaron a prestarle más atención a este síndrome, porque en realidad es como una colección de síntomas muy diversos. No hay muchas investigaciones al respecto, no hay acuerdo sobre si se trata de una patología neurológica, reumática. No hay todavía un análisis específico que permita hacerlo y decir sí, tenés fibromialgia. Entonces, las personas que tienen esta colección de síntomas inician como un proceso de peregrinación por distintos médicos y en la mayoría de los casos los mandan al psicólogo o al psiquiatra o directamente los medican con fármacos por trastornos de ansiedad, por diversas cosas, lo cual genera un grado de frustración muy grande. Imagínense que yo soy psicóloga, o sea que cada vez que a mí me decían le conviene hacer terapia, me daba ganas de estallar del enojo, y esta es una de las características que le pasa a la mayor parte de las personas que finalmente son diagnosticadas como personas con fibromialgia, que es el enojo frente a la incomprensión de los médicos tratantes. Así que como pueden adivinar, mi caso no fue la excepción, por eso se los puedo contar en primera persona. En realidad, en la línea del tiempo, a mí lo que me venía pasando era, esto fue hace bastantes años ya, que cada vez que me levantaba a la mañana, mi sensación era que el día anterior había ido al gimnasio y que había estado entrenando fuertísimo, pero ¿vieron cuando ustedes van al gimnasio después de haberlo dejado durante mucho tiempo? Que les duele todo el cuerpo. Esa era mi sensación a la mañana. Me dolía muchísimo todo el cuerpo, los músculos, fundamentalmente las manos, sentía como las manos hinchadas y yo no entendía muy bien a qué se debía esa situación. En ese momento estaba con 2 trabajos, con mucho estrés y con un estrés que hoy yo les puedo decir que era un estrés cronificado, porque hacía muchos años que venía con niveles altísimos de estrés que no tenían, pese a que yo hago obviamente también terapia, pero no tenían una merma. Era un estrés continuo por diversas circunstancias personales, pero eran niveles de estrés altísimos. Se juntaba lo que venía de los 2 trabajos que tenía, de situaciones familiares, de un montón de cosas. Sufrí un robo muy violento dentro de mi casa, nos golpearon, bueno, muchísimas cosas que me llevaban a ese estrés crónico. Por lo tanto, que yo a la mañana me levantara muy cansada, con mucho dolor, no era algo a lo que yo le prestara mucha atención, porque me tenía que levantar, tenía que seguir trabajando. Yo era jefe de familia en ese momento, tenía que seguir trabajando para seguir manteniendo a mis 3 hijos. Entonces, día a día, esto era una situación que me llamaba la atención, pero a la cual no le presté, pero ni la más mínima, no le hice foco, lo pasé por alto hasta que un día me despierto con un calambre en una pierna. Me levanté, dije qué raro, calambre, bla, 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 me fui a trabajar. Eso fue un lunes, pasó el lunes. Bueno, al día siguiente me vuelvo a despertar con el mismo calambre en la pierna derecha. Me voy a trabajar, pero durante el día
Cada vez la pierna me empezó a doler más, no la podía apoyar, me aguanté hasta el final. Volviendo a mi casa, digo, bueno, voy a pasar por la clínica para que me vean, porque esto ha de ser una cuestión muscular. Yo digo, pero ¿por qué un desgarro? No hice ninguna actividad física, ni siquiera salí a caminar, hasta que se me prendió como una alerta. El cuerpo, el cerebro también nos alerta muchas veces, y a esa intuición siempre hay que prestarle atención. Y dije, ¿no será algo vascular? No, lo descarté, pero no volví a mi casa, sino que me fui a la clínica. Bueno, cuando llego a la clínica, pido con un traumatólogo y tuve la fortuna que me revisa un traumatólogo y que me dice, a ver, espera, te voy a mandar a hacer un ecodoppler porque esto puede llegar a ser una trombosis y no algo muscular. ¡Wow! Hacía poco había pasado lo de Cerati, que había arrancado con una trombosis, me pegué un susto bárbaro, me hacen la ecografía, me confirman la trombosis, el riesgo de que la trombosis se generara en el pulmón era altísimo, quedé internada en menos de 15 minutos durante una semana por una trombosis venosa profunda en el gemelo derecho. Así que lejos de mi estrés bajar, mi estrés subió aún más. Bueno, hubo una serie de cuestiones que se fueron precipitando a raíz de esto. Después de una semana de estar internada, donde ya me habían bajado el tamaño del trombo, donde ya estaba anticoagulada, donde ya no veían que hubiera un riesgo de que ese trombo se desprendiera, hicieron un aneurisma pulmonar, bla, 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 me mandan a mi casa. Bueno, a ver, yo tenía que empezar a mejorar día a día, lo único que tenía era la molestia en la pierna, y en realidad cada día me empiezo a sentir peor, 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 más dolor en el cuerpo, más dolor en el cuerpo, más dolor en el cuerpo. Hablo con mi hematóloga, le cuento lo que me está pasando, me dice, estos síntomas que vos tenés no tienen nada que ver con lo que te pasó. Para colmo, había que esperar una determinada cantidad de meses para que empezaran los estudios tendientes a determinar por qué razón yo había tenido ese episodio de trombosis. Me dice, bueno, tenés que empezar a consultar con otro tipo de médicos, y a mí lo primero que se me ocurrió fue ir a mi neurólogo de confianza. Fui a verlo, el doctor Raúl Matera Hijo, y el doctor me toca en distintas partes del cuerpo y me dice, que estaban totalmente doloridos, me dice, vos tenés fibromialgia. Y además me dijo, mira, vos vas a ir a todos los médicos que te recomendaron, vas a tener que ir a un reumatólogo, vas a tener que ir al médico clínico que te va a hacer las derivaciones. Dentro de 3 años, cuando te descarten un montón de cosas, te van a decir que es fibromialgia. Pero mientras tanto, vas a tener que hacer una serie de estudios porque tienen que descartar otras cosas. Pero para mí, lo que vos tenés es fibromialgia. Le pregunto, bueno, ¿eso cómo se trata? Me dice, mira, la fibromialgia es una patología crónica, en realidad es un síndrome, un conjunto de síntomas, que yo dentro de un ratito les voy a explicar bien de qué se trata. No hay tratamiento. ¿Cómo que no hay tratamiento? No, mira, hay cosas paliativas para mejorar la situación de dolor, pero es crónico. Me dijo también que me iban a ofrecer 2 tipos distintos de medicación, o una u otra. Me dijo que esa medicación podía llegar a mejorar la cuestión del dolor. Me habló de la ozonoterapia. Y bueno, ahí quedé. Y ahí empezó mi peregrinar por distintos médicos, por un montón de estudios. Me acuerdo que una vez me hicieron una tanda de 19 reactivos, de 19 marcadores para investigar 19 tipos de cáncer distintos. Sospechaban de un cáncer de médula. Me hicieron un centellograma completo del cuerpo, resonancia magnética completa, bueno, todo lo que se puedan imaginar. Ahí es cuando comencé
a investigar yo el tema alimenticio. Traté de sumar actividad física porque todos los médicos te mandan a hacer aquagym y yoga. No importa si vos tenés problemas en las cervicales, si te mareas con yoga, te mandan a hacer esas dos actividades, pero lo tienen así como medio de protocolo y te mandan a hacer eso. Te tratan como si fueras un inválido, te tratan como si fueras una persona con problemas psicológicos, porque te dicen, tenés que pensar en mejorar tu calidad de vida, tenés que empezar a hacer terapia. No te preguntan si estás haciendo terapia, mandan al psicólogo porque te tratan como si lo tuyo fuera algo así como una enfermedad psicológica, o si fueran ñañas. O sea, el maltrato es muy grande, chicos. Si llegaste hasta acá y te sentís identificado con esto, con el maltrato, con que te traten de mandar a hacer terapia o que te digan, mira, quizá que necesitas un ansiolítico, cuando en realidad vos sabés que lo que te sucede, te está sucediendo en el cuerpo, que tenés dolor, que las manos a la mañana no las podés cerrar porque las sentís inflamadas aunque las veas iguales, que todos los días tenés un dolor en un lugar distinto, que tenés un día un dolor acá y al día siguiente no lo tenés, y te sentiste muy maltratado por el sistema de salud. Bueno, bienvenido al video, porque te quiero decir que a mí me pasó lo mismo, te entiendo, y es una falla muy grande que tiene el sistema de salud con este tipo de patologías. Cuando yo intentaba hacer actividad física, lo que me ocurría era que cuando entraba en calor los dolores se me pasaban, pero ¿qué ocurría al día siguiente? Estaba peor que antes, con lo cual dejé de hacer actividad física porque era extremadamente doloroso. Tuve ese primer pico grande posterior a la trombosis. Después empecé un tratamiento con aceite de cannabis que fue lo más efectivo realmente. Eso me generó una pseudonormalidad muy alta. Lo que no lograba disipar era la niebla mental, no lograba disipar el estado crepuscular, el estado de tristeza. Todo eso persistía. Fue mucha fuerza mental mantenerme en pie día a día durante por lo menos esos años. En esa época también empecé a investigar conmigo misma a ver si un cambio de alimentación podía ser favorable. Probé el vegetarianismo, probé el veganismo. Ay, Dios mío, cada vez estaba peor. Aumenté muchísimo de peso. Hacía dietas hipocalóricas donde pasaba hambre o no comía y cada vez aumentaba más de peso. Estaba hiperinflamada y la inflamación subía más el dolor. O sea, era un círculo absolutamente nefasto, vicioso. La peor época fue cuando estuve con alimentación vegana y fue realmente horrible, de terror. Probé Sintac para ver si era gluten, me hicieron las pruebas para celiaquía, di negativo, y realmente los síntomas se fueron cuando empecé con la alimentación cetogénica, y por eso estoy acá, porque en realidad yo arranco la dieta keto no solamente porque necesitaba bajar de peso, porque tenía 20 kilos de más que me hacían daño a la columna, a mi estado de ánimo. Estaba inflamada, estaba que reventaba, pero ya no podía más con el dolor. La verdad es que era una tortura vivir con este dolor crónico y con esta fatiga mental crónica. Esto cambió en un mes gracias a la alimentación cetogénica y gracias a que bajé de peso también descubrí que tenía un tumor. Vaya a saber desde cuánto hacía que lo tenía. No sería mucho tiempo porque fue un tumor muy agresivo, era cáncer de mama y salvé la vida y por eso estoy acá haciendo estos videos. Así que todo lo que te estoy contando es mi experiencia personal y es todo lo que investigué. Por favor, no tomes esto como si fuera un consejo médico, porque no soy médico, soy psicóloga y health coach, pero
si mi experiencia personal te sirve para vos hacer tu propio camino, para investigar, para saber, para de repente decidirte a comenzar con una alimentación cetogénica, si sospechás o decís, che, yo tengo todos estos síntomas, puede ser que sea fibromialgia, bueno, anda a consulta con un médico, pero sí lo que te digo es arrancar con una alimentación low carb o cetogénica mucho mejor, porque vas a ver mejorar toda tu sintomatología. ¿Qué es entonces la fibromialgia? Bueno, fibromialgia es un conjunto de palabras que nos habla de dolor crónico, fibra en la fibra muscular, pero lo que sabemos es que es dolor en los músculos, en los huesos y en las articulaciones. Que no es solamente dolor, sino que también es una fatiga crónica, un cansancio crónico, y que además todo esto en la mayoría de los casos va acompañado por algo que el que lo padece sabe bien de lo que le estoy hablando, que es la niebla mental, un enlentecimiento en la sinapsis. Te cuesta traer a la memoria una palabra, pero no porque haya un problema en la memoria, sino porque es lenta la sinapsis, y algunos médicos dicen que es un conjunto de síntomas y otros que es una patología por sí misma. En los últimos años se han empezado a destinar muchos más recursos a la investigación, porque especialmente en Estados Unidos el porcentaje de personas diagnosticadas con fibromialgia es altísimo. Es una patología que puede llegar a ser altamente incapacitante cuando no se trata, y además, si uno piensa que en países como Estados Unidos el consumo de alimentos ultraprocesados es altísimo, harían bien en rever los vínculos entre la alimentación y la sintomatología de la fibromialgia, como hay muchos investigadores que actualmente recomiendan la alimentación cetogénica para, obviamente, bajar toda la sintomatología, porque es realmente muchísimo mejor la alimentación cetogénica que medicar con el tipo de medicamentos que te sugieren cuando confirman por descarte esta patología. Bueno, como te dije, no hay acuerdo sobre si es una patología neurológica, sobre si es una especie de reuma, sobre si es autoinmune, si por alguna razón el organismo está atacando al propio organismo. Los últimos papers que hay al respecto se inclinan a pensar que hay una falla en la forma en que el cuerpo detecta los cambios climáticos, que hay una falla en el termostato interno de la persona que tiene esta patología, que se podría llegar a confirmar el diagnóstico con un análisis, pero hay muy poquito de todo esto. Yo sigo buscando permanentemente material y lo único que les puedo decir que a mí me resultó efectivo la alimentación cetogénica, y antes sin alimentación cetogénica me resultó efectivo para el dolor el aceite de cannabis. Si ustedes buscan en internet los síntomas posibles de la fibromialgia, van a encontrar un listado, creo que son 180 los síntomas distintos, y yo voy a tratar de agrupárselos en algunos pocos. El primero es el dolor. Dolor en los músculos, en los huesos, en las articulaciones. Dolor que es mucho más presente a la mañana cuando te despertás. Esta sensación de entumecimiento en las manos, de frío en las manos, como este movimiento a la mañana muchas veces no lo puedes hacer. Migrañas, inflamación, problemas para dormir. Cuesta dormir. Yo era una persona que me dormía donde quería, cuando quería, aunque fuera por 5 minutos, o me dormía en el bus, en el subte, en cualquier lado. Tenía muchísimos problemas para dormir. Síndrome de las piernas inquietas, que eso es cuando te da como electricidad en las piernas y haces como una descarga eléctrica. Eso es algo insoportable y es muy típico de la fibromialgia. Lo que ya les comenté recién, la niebla mental, los problemas con la memoria, pero no por la memoria en sí, sino por un enlentecimiento en la sinapsis neuronal. Esa cosa de que uno se queda, el cerebro queda como buscando a la palabra hasta que llega. Falta de fuerza muscular. Patologías oportunistas, generalmente de tipo traumatológico, manguito rotador que se lesiona,
túnel carpiano, problemas que vos decís, pero ¿cómo puede ser que me esté pasando todo esto? Y los traumatólogos, yo no les decía que tenía fibromialgia. Recién cuando me hacían un diagnóstico, por si no me decían, no, es un dolor psicosomático. Me ponía loca realmente. Entonces no se los decía, y cuando me diagnosticaban, como en el caso mío que tuve problemas en el manguito rotador de este lado, ahí me dijeron, bueno, esto es una patología oportunista a la fibromialgia, como tantas otras. Cuando un médico sospecha que podés ser candidato a este diagnóstico, en general te hacen una prueba que se llama la prueba de los 18 puntos de dolor que están a lo largo del cuerpo, y si tenés dolor en esos 18 puntos, que son muy específicos, dicen, sos candidato, o mira, probablemente fibromialgia. Ahí empiezan los descartes de otras patologías. Es un proceso muy largo, en el caso mío llevó 3 años, yo ya había tenido un diagnóstico bastante preciso de parte de mi neurólogo, pero me llevó 3 años y muchísimo sufrimiento en el medio la confirmación de este diagnóstico, que te juro que te enoja muchísimo porque te dejan con un diagnóstico, te encasillan en que es una enfermedad crónica que no tiene solución y que lo único que te pueden dar son paliativos. Si llegaste hasta acá, yo te voy a pedir que le des like al video, que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que compartas este contenido con alguna persona que esté sospechando, que te haya contado que tiene esta sintomatología, porque en el canal va a encontrar mucha información sobre alimentación cetogénica, que es lo único que a mí me ha alejado en un 90% de toda la sintomatología de la fibromialgia. Entonces, ahora dicho esto, te voy a contar de las investigaciones que hay circulando en nuestro planeta, qué cosas son comunes en general a las personas que tenemos este diagnóstico. Hay consenso en general, por lo menos en los investigadores de esta patología, que sí se centran en la cuestión alimentaria. Yo lo que vi fue mucha coincidencia en las personas que sí tienen claro que una alimentación cetogénica es indispensable en un diagnóstico de fibromialgia, que coinciden en que en general, en la mayoría de las personas con esta patología, hay deficiencias de vitamina D, donde la vitamina D ideal va de un 60 a un 80 en la puntuación. Hay deficiencia de esta vitamina, hay deficiencias en los grupos de vitamina B, hay anemia ferrosa, hay deficiencia, pero no es cualquier tipo de anemia. O sea, los valores de hierro te pueden dar bien, pero esto es específicamente lo que se busca, es en la ferritinina. Y yo tenía este tipo de anemia y no lograban saber por qué tenía este tipo de anemia. La carencia de vitamina B12, por ejemplo, se sabe qué es lo que te provoca el síndrome de las piernas inquietas, así que también si tenés este síndrome es posible que estés con carencias de vitamina B12. Otra de las cosas que se investiga siempre son los valores de la tiroides, porque puede haber concomitantemente problemas de tiroides, carencia de electrolitos. Yo en ese momento no tenía la menor idea qué eran los electrolitos. La carencia de magnesio te provoca dolor en el cuerpo, te provoca problemas en el sueño. Carencia de magnesio también te genera ansiedad. Son desbalances químicos del organismo. No necesariamente los problemas de ansiedad son un problema solamente psicológico, porque parece que lo psicológico fuera una nube que está acá afuera y que no estuviera acá dentro del cerebro. Chicos, es terrible esta dicotomía mente-cuerpo que tienen los médicos, lamentablemente la mayoría de los médicos. Carencia de potasio. Bueno, resistencia a la insulina. La mayor parte de la gente que tiene resistencia a la insulina, que es un problema que yo me doy cuenta hoy haciendo retrospectiva, tuve durante muchísimos años, porque yo tenía caídas, o sea, tenía hipoglucemias
muy marcadas, eso era por la resistencia a la insulina y por el gran consumo de carbohidratos. Bueno, esto también está presente en la fibromialgia. Y en general los médicos no buscan resistencia a la insulina, te diagnostican cuando ya tenés prediabetes o diabetes de algún tipo. Baja acidez estomacal por excesivo consumo de azúcar. Inflamación y fibromialgia van de la mano. La fibromialgia básicamente es una patología absolutamente inflamatoria. Los niveles de inflamación en el cuerpo están totalmente exacerbados. Donde hay inflamación hay patología. Donde hay inflamación hay dolor. Y lo que se ve en las personas con fibromialgia es el consumo excesivo también de alimentos que son inflamatorios. Cereales, azúcar, todo tipo de carbohidratos, gluten. Hay personas que no necesariamente tienen que ser celíacas para tener problemas en el consumo de gluten, porque hay mucha sensibilidad al gluten. El gluten moderno no se puede digerir. El gluten ha sido modificado genéticamente el siglo anterior. De eso vamos a hablar en otro video. Si les interesa, me lo dejan en los comentarios. Alto consumo de legumbres. Alto consumo de ultraprocesados. Cuando yo recuerdo que yo vivía comiendo mis hamburguesas vegetarianas y veganas, que eran riquísimas, pero que estaban hechas a base de lentejas, porotos, garbanzos, y yo cada vez me sentía peor. ¿Qué pasaba? Tenía un intestino totalmente permeable, un intestino en estado calamitoso de salud. Entonces, todo ese consumo de carbohidratos genera un daño intestinal muy pronunciado. Entonces, esto también es otra de las cosas que está presente en personas que tienen fibromialgia. Bueno, para poder seguir grabando tengo un invitado, porque si no, no puedo seguir grabando. Esta es una realidad. Bueno, otra de las circunstancias que puede influir en poder hacer un diagnóstico diferencial sobre si tenés o no fibromialgia es que estés cursando paralelamente tu menopausia, porque los síntomas pueden ser parecidos. Ahora, la buena noticia es que si seguís una alimentación cetogénica, los síntomas de la menopausia van a disminuir claramente, porque las personas, las mujeres que están pre-meno o postmenopáusicas y arrancan una dieta cetogénica, ven automáticamente la mejoría de toda su sintomatología. Si tenés todo este combo, si sospechás que sos candidato a este diagnóstico, si ya te diagnosticaron con esta patología, mi consejo, mi sugerencia hoy sería alimentación cetogénica, que vuelvas al sol, que tengas una cantidad de sol por día de por lo menos 45 minutos, porque esto te va a ayudar a mejorar tus niveles de vitamina D. Meditación para bajar el estrés fundamentalmente. Si tenés cosas para resolver en tu vida o simplemente si querés iniciar un proceso de crecimiento personal, estaría bueno también que pienses en algún tipo de terapia. Y esto no necesariamente tiene que referirse a una terapia, a una psicoterapia tradicional. Si querés hacer constelaciones familiares, hacelo. Si querés investigar tu árbol genealógico, hacelo. Si preferís iniciar un proceso a través de meditaciones guiadas, hacelo. Si querés consultar un coach, hacer una mentoría, si sí tenés ganas de iniciar una psicoterapia porque considerás que eso te va a ayudar o tenés cosas para resolver, hacelo. Pero la recomendación no es andar al psicólogo, porque eso es una recomendación que muchas veces lastima porque te pone en una situación de paciente y te deja del lado de la enfermedad. Yo desde hace un tiempo que a mis pacientes no los llamo más pacientes, los llamo acompañados. Yo digo que hago acompañamiento,
porque el llamar a una persona paciente la deja automáticamente etiquetada del lado de la patología. Y yo no trabajo con personas enfermas en mi consulta. Yo trabajo con personas sanas que quieren resolver problemas como tenemos todos en nuestra vida, porque todos tenemos conflictos para solucionar y todos tenemos un niño interno que ha recibido distintas cosas en la infancia y que tenemos que investigar y que tenemos que trabajar. Entonces, no limites este concepto de la terapia a una sola cosa. Anda por el lado que a vos más te convoque y que a vos te haga sentir mejor. Pero sí empezá a trabajar en vos. Lo que sí te puedo decir es que la fibromialgia está absoluta y totalmente vinculado con procesos de culpas inconscientes sin trabajar que vienen de larga data, de muy larga y profunda data. Te lo digo porque lo he investigado a mí misma y también he tenido acompañados que han tenido diagnóstico de fibromialgia y lo hemos abordado también por ese lado. Entonces, el abordaje de este conjunto de síntomas tiene que ser un abordaje realmente integral. Un abordaje médico de cualquier rama que no toque el tema de la alimentación no es completo en fibromialgia y yo creo que en ningún tipo de patología. Pero en especial en la fibromialgia, si no tocan el tema alimentación y no te hablan de la alimentación cetogénica, es porque no están actualizados y es porque es un abordaje totalmente incompleto. De la misma forma que es incompleto si no vas a investigar la parte emocional o la raíz emocional que puede tener la patología, que no quiere decir que sean síntomas imaginarios. Cuando te mandan al psicólogo por tener fibromialgia, enseguida es muy fácil percibir en el médico que te está diciendo, te estás imaginando lo que te pasa, cuando vos bien sabés que el dolor que sentís lo sentís, que a la mañana cuando te despertás estás agotada y que la niebla mental la estás viviendo. Y eso no es producto de tu imaginación, sino que es algo muy concreto y muy real que te está pasando. Entonces, no aceptes esta forma de tratarte, no aceptes que te traten así y seguí investigando y hacete cargo de tu padecimiento, porque si no te haces cargo vos, difícilmente otra persona se va a hacer cargo. Bueno, realmente me parece que no tengo idea cuántos minutos de video van, pero me parece que se está haciendo demasiado largo. Tengo más información para compartir que tiene que ver con las nuevas investigaciones relacionadas con la fibromialgia post-COVID. Tengo más data para compartir, pero me parece que lo voy a dejar para un próximo video. Si les interesó este tema, si estás del otro lado escuchándome y tenés este diagnóstico, sospechás que podés tenerlo, déjame tu comentario, pedime el nuevo video para ver si lo hago la semana que viene o si espero un poco más. Me gusta compartir esto con ustedes porque yo sé lo que es haber estado en ese lugar y sé lo que se sufre. Entonces te quiero decir que no estás ni solo ni sola, que acá por lo menos hay alguien que te está comprendiendo. Gracias por llegar hasta acá. Espero que esta información te resulte muy útil y nos vemos en el próximo video.